¿Quién gobierna Venezuela hoy? Los tres hombres que controlan el país. Maduro está preso en Nueva York. Pero Venezuela sigue en pie. Alguien está gobernando. Alguien está tomando decisiones. Alguien controla el ejército, la policía y el petróleo. ¿Quién? La respuesta no es simple. Porque Venezuela hoy no tiene un solo centro de poder. Tiene tres. Y entender quiénes son esas tres personas es entender el futuro de Venezuela. Hoy te explico exactamente quién gobierna el país después de la caída de Maduro. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la mañana, Venezuela se despertó sin presidente. Maduro había sido capturado, sacado de su dormitorio mientras dormía, trasladado en avión a Nueva York. De repente, el hombre que gobernó por una década ya no estaba. La Constitución venezolana establece una línea de sucesión clara. Pero en Venezuela, la Constitución y el poder real no siempre van de la mano. Sí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió constitucionalmente, pero el verdadero poder funciona a través de tres pilares, y cada uno tiene un nombre. El primer nombre es Delcy Rodríguez, de 56 años. Abogada. Vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde 2018. El 5 de enero de 2026. El Tribunal Supremo de Justicia la designó presidenta encargada. Trump la reconoció públicamente. Marco Rubio habló con ella por teléfono. Y ella aceptó cooperar con Washington para avanzar hacia una transición. Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos, dijo en su primer Consejo de Ministros. Un giro radical para alguien que durante años fue una de las voces más confrontativas del chavismo. Rodríguez es considerada la persona más poderosa del país después de Maduro. Ocupó cargos claves: ministra de Información, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Petróleo. Conoce el sistema desde adentro, tiene los contactos internacionales, y fue la primera en tender puentes con Washington. Pero tiene un problema enorme. Ella y su hermano Jorge Rodríguez están sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Eso complica cualquier intento de normalización internacional bajo su liderazgo. A pesar de todo eso, Delcy Rodríguez ha tomado decisiones que nadie esperaba del chavismo. Desde enero de 2026 implementó una liberalización económica sin precedentes en Venezuela. Abrió el país a inversiones petroleras occidentales. Eliminó el control cambiario que había destruido la economía venezolana por décadas. Reanudó relaciones con el FMI. Logró que Estados Unidos flexibilizara sanciones, permitiendo la operación de empresas extranjeras en Venezuela. Y proyecta un crecimiento económico del 7,4% del PIB para 2026. En marzo de 2026, dio otro paso que nadie esperaba. Destituyó a Vladimir Padrino López después de más de una década como ministro de Defensa. Lo reemplazó con Gustavo González López, ex jefe del SEBIN. El mensaje fue claro. Delcy Rodríguez está consolidando su propio poder. ¿Pero puede hacerlo sin los militares que sostuvieron al chavismo durante 25 años? El segundo nombre es Vladimir Padrino López, general en jefe de 62 años. Ministro de Defensa desde 2014. Comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay una frase que lo resume todo. Según expertos en política venezolana, la Fuerza Armada venezolana hoy es Padrino López. Lleva más de una década al frente del ejército. Es el militar con más tiempo en ese cargo en toda la historia de Venezuela. La noche de la captura de Maduro, fue el primer alto funcionario en aparecer públicamente. Desde una instalación militar en video, pidió calma y dijo: "Nos han atacado, pero no nos someterán". Respaldó el estado de emergencia. Ordenó el despliegue de todas las Fuerzas Armadas y se mostró leal al proceso de transición. Pero en marzo de 2026, Delcy Rodríguez lo destituyó. Después de 11 años como ministro de Defensa, fue removido en el contexto de una reestructuración militar posterior a la captura de Maduro. ¿Por qué Delcy lo sacó? ¿Fue una decisión propia o una condición impuesta por Washington? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. El tercer nombre ya lo conoces. Diosdado Cabello, ministro del Interior, controlador del SEBIN, la policía y el sistema penitenciario. El poder real en Venezuela se asienta sobre dos pilares que trascienden los cargos formales:
Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. La noche del ataque, fue el único miembro de la cúpula visto en las calles de Caracas. Con casco, con chaleco antibalas, rodeado de policías. Confíen en el liderazgo, dijo ante las cámaras. Y en el primer consejo de ministros de Delcy Rodríguez, Cabello estaba sentado a su lado, sonriente, estable, como si nada hubiera pasado. Cabello es el enlace entre el ala militar y la estructura política del chavismo. Sin su apoyo, ningún gobierno en Venezuela puede sobrevivir, y él lo sabe perfectamente. Hubo una imagen que circuló en enero de 2026 que vale más que 1000 análisis políticos. El primer consejo de ministros de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Delcy presidiendo la mesa. A su izquierda, Diosdado Cabello. A su derecha, Vladimir Padrino López. Los tres juntos. Los tres sonrientes. Un periodista de EMOL la describió así. La imagen lo decía todo. Porque en esa foto no estaba solo un gobierno nuevo. Estaba el acuerdo tácito de supervivencia de un sistema político que lleva 25 años en el poder y que acaba de perder a su líder máximo. Los tres necesitan al otro. Delcy necesita la legitimidad constitucional. Cabello necesita el respaldo político. Padrino necesita la cobertura del gobierno. Sin los tres, el sistema colapsa. Pero hay otro actor en esta historia que no está en Venezuela. Donald Trump. Después de capturar a Maduro, Trump tenía dos opciones. La primera, presionar hasta derribar completamente al chavismo. La segunda, negociar con los que quedaron a cambio de condiciones. Trump eligió la segunda. Reconoció a Delcy como presidenta interina. Dijo que ella está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Pero cerró la puerta a María Corina Machado y a Edmundo González, a quienes había reconocido previamente como ganadores de las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque lo que Trump quiere de Venezuela no es necesariamente democracia. Lo que quiere es petróleo. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras entren e inviertan miles de millones, dijo en su conferencia de prensa. Y para eso, necesita un gobierno estable en Caracas, aunque sea el mismo chavismo con otro rostro. El pragmatismo de Washington redefine el mapa geopolítico de la región. ¿Qué viene para Venezuela? Hay tres escenarios posibles. Escenario 1. Transición controlada. Delcy Rodríguez estabiliza el país. Negocia con Washington. Abre la economía al petróleo estadounidense. Convoca elecciones en condiciones negociadas. Venezuela se normaliza gradualmente. Este es el escenario que más le conviene a todos los actores. Escenario 2. Fragmentación del poder. Las tensiones entre Delcy, Cabello y los militares explotan. El chavismo se divide en facciones. El vacío de poder es aprovechado por grupos criminales y bandas armadas. Venezuela cae en una crisis peor que la actual. Escenario 3. Nuevas elecciones reales. La presión internacional obliga a convocar elecciones libres. La oposición, liderada por María Corina Machado, compite en condiciones justas. Venezuela inicia una transición democrática real, el escenario más optimista, pero también el más incierto. ¿Cuál ocurrirá? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que los próximos 12 meses en Venezuela serán los más decisivos de los últimos 25 años. Venezuela está en el centro del mundo. Un presidente preso en Nueva York. Una presidenta interina negociando con Trump. Un ministro del Interior con $25 millones de recompensa sobre su cabeza. Y un ejército que decide de qué lado se pone. Nadie sabe exactamente cómo termina esta historia. Pero lo que sí sabemos es que Venezuela nunca volverá a ser lo que fue. Si este análisis te ayudó a entender la situación real del país, suscríbete. Cada semana traemos análisis profundos sobre Venezuela que los medios no te cuentan completo. ¿Y tú qué crees? ¿Delcy Rodríguez puede realmente transformar a Venezuela? ¿O es solo el chavismo con otra cara? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.